Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a la recepción de este día de reposo, de acuerdo a las palabras de nuestro Creador. Del atardecer del día de hoy viernes al atardecer del día de mañana sábado. ¿Y por qué lo hacemos de esta forma? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque es la manera en la que Elohim creó cada día. Y esto lo encontramos justo en el primer libro de la Biblia, en el primer libro de la Torah, que es Génesis o Bereshit, capítulo número 1. Vamos a leer solamente algunos versículos, por ejemplo el versículo número 5, que nos habla del primer día. Dice, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo número 8, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 31, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis, capítulo número 2, versículo número 3, bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, es claro, Elohim bendijo un día en lo particular. ¿Cuál fue este día? El día séptimo. No el día que para nuestra conveniencia sea el mejor. No fue el domingo, no fue el miércoles, repito, fue el día que inicia de la tarde del sexto día a la tarde del séptimo día. Un día que además, fíjate qué interesante, se trata de un sello para el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 31, versículo número 31. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Fíjate bien, toma nota, pues hay una gran diferencia cuando habla de sus días de reposo a nuestros días de reposo. Ahorita leímos que sus días de reposo son señal entre nuestro Creador y nosotros. Veamos ahora qué hay acerca de nuestros días de reposo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 13 y versículo número 14. Porque, repito, hay una gran diferencia entre los días de nuestro Creador a nuestros días. Versículo número 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes, ojo con lo que estamos aquí leyendo, vuestras fiestas solemnes. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansadas estoy de soportarlas. Fíjate bien, ¿y por qué nuestros días de reposo, nuestras lunas nuevas y fiestas son iniquidad? Sencillo, porque van en contra de las palabras de nuestro Creador. Así que si tú eres de los que guarda el domingo como día de reposo con todo su corazón, estás desobedeciendo el cuarto mandamiento. Pero ojo, porque si tú eres de las personas que guarda Shabbat del día de hoy, viernes de la tarde, a la tarde del día de mañana, pero en tu mente continúan los afanes del mundo, o simplemente lo estás guardando por mera apariencia, ¿qué crees? Estás infringiendo el primer mandamiento. Pues para ti, entonces, hay prioridades antes que Elohim, lo que significa que tienes entonces dioses ajenos delante de ti. ¿Te das cuenta? Esta es la razón por la cual Elohim nos pide no solo ser oidores, sino también ser hacedores de sus palabras, no de nuestras palabras. ¿Te das cuenta cómo hay una gran diferencia en los días de Elohim a nuestros días? Las palabras de Elohim a nuestras palabras cambia. Santiago capítulo 1, versículo 22 al versículo número 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, ojo, y subraya por favor, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate bien, nos habla de una perfecta ley, porque Elohim lo habló, su palabra es perfecta, Yahshua es perfecto, pero no lo son nuestras palabras, pues el hombre es vanidad y mentira. Salmos capítulo 62, versículo número 9. Salmos capítulo 62, versículo número 9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Es interesante el saber entonces que la perfecta ley que nos ha pedido nuestro Creador que andemos, justo es en su palabra. ¿Quién es su palabra? Yahshua, nuestro Mesías. Bueno, pues vamos a continuar este Shabbat entonces con el estudio del capítulo número 2 del libro de Daniel. De verdad, un gran personaje. Vamos a comenzar por favor con Daniel, capítulo número 2, versículo número 1. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Bueno, hemos visto lo interesante que es ver a los profetas desde una parte histórica. Así que veamos cuándo fue el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Fíjate muy bien. De acuerdo a la historia, Nabucodonosor reinó del año 604 al 562 antes de Yahshua. Así que entonces, si estamos hablando que se trató del segundo año del reinado de Nabucodonosor, estamos hablando del año 602 antes de Yahshua, cuando Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu y además se le fue el sueño. Ahora, el rey Nabucodonosor tuvo no solo un sueño, leímos ahí tuvo sueños y se perturbó su espíritu y no podía dormir. Imagínate lo impactante del sueño para no poder dormir. Él sabía que el sueño significaba algo. Ahora, veamos algo interesante. De acuerdo al libro de Eclesiastés que hemos repetido continuamente, todo lo que fue, eso mismo será. Y fíjate qué interesante que ya anteriormente habíamos visto acerca de un suceso que tenía que ver con el tema de los sueños. Un suceso de sueños inquietantes en gobernantes. Recordemos particularmente el caso del faraón. Vamos por favor a Génesis capítulo 41, versículo 1 al versículo número 8. Génesis capítulo 41 del versículo 1 al versículo número 8 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas de viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Ojo con el versículo 8. Sucedió que por la mañana, que dice ahí, estaba agitado su espíritu, y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Fíjate, ¿no te parece interesante el hecho de saber que pasados 2 años el Faraón tuvo un sueño que agitó su espíritu? Y que pasados 2 años del reinado de Nabucodonosor, de la misma forma, tuvo un sueño que perturbó su espíritu. Pero mira, ahí no termina lo interesante. Interesante es también saber que en ambos casos no pudieron hacer nada respecto a los sueños. Mira, con el faraón nadie pudo interpretar el sueño. Ahora veamos en el caso de Nabucodonosor qué es lo que sucede. Daniel capítulo 2, versículo número 2 al versículo número 9. Dice, hizo llamar el rey a magos,
astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Versículo número 5. Respondió el rey y les dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Fíjate bien, es difícil el decir si Nabucodonosor en realidad recordaba o no el sueño. Quizás él tenía algún sentido muy general de ello, alguna idea, pero únicamente un recuerdo vago acerca de los detalles. Ojo, Nabucodonosor no podía saber con certeza si los hombres sabios darían una interpretación correcta del sueño, pero sí él podía probar sus habilidades al decir lo que él soñó. Realmente lo que estaba pidiendo el rey Nabucodonosor no se trataba de algo difícil, pues se suponía que los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos, se suponía que eran una especie de intermediarios entre sus dioses y el rey de Babilonia. Por lo tanto, si estas personas eran lo que decían ser, bueno, serían capaces de decirle a Nabucodonosor ambas cosas, el sueño y su interpretación. Ahora, veamos el paralelismo con nuestros días. Hoy hay tantos líderes religiosos que dicen ser o creen estar en una posición de intermediarios, pues son ellos los que reciben revelaciones divinas, en donde sus palabras son infalibles, personas aparentando habilidades justo como lo hicieron los magos, los astrólogos, encantadores y caldeos. Pero ojo, con la amenaza de Nabucodonosor en contra de las personas que aparentaban contar con las habilidades o supuesto contacto con sus dioses, dice ahí que serían hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Ahora, veamos la amenaza que existe para quienes aparentan contar con habilidades para apacentar a las ovejas perdidas, es decir, líderes religiosos. Acompáñame por favor al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 1 y versículo número 2. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice Yahweh, por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Ojo, y subraya la última parte: he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Fuertes palabras. Fuertes palabras para alguien que está aparentando. En este caso, vemos aquí a estos magos, a estos astrólogos que decían: tenemos el poder. Y el ver hoy día líderes religiosos decir: tenemos el poder. Continuamos con Daniel capítulo 2, versículo número 10 y versículo número 11. Dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ah, qué interesante. Fíjate muy bien. Los caldeos sabían que no estaba dentro de su competencia lo que estaba pidiendo el rey. Ellos admitieron que la verdadera revelación solamente provenía de parte de Elohim hacia el hombre. Ellos entendían que la revelación no era un logro del hombre,
Así que a pesar de toda su sabiduría, real o imaginaria, estos hombres sabios no tenían la respuesta para Nabucodonosor, porque solamente Elohim puede dar esa respuesta. Hoy, fíjate bien, no hay tantos líderes religiosos que se jactan de tener a lo mejor doctorados, honoris causa, expertos en filosofías, expertos en teología, presumiendo que son mensajeros de Elohim para los hombres, y mira su respuesta, al ver que su conocimiento no les daba para más. Oye, es que ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante. Mira, vemos aquí cómo es que la estrategia de estos hombres sabios era el tratar de convencer al rey de que estaba pidiendo algo imposible. No que ellos eran incompetentes, sino que lo que estaba él pidiendo esto era prácticamente imposible. Fíjate bien con los líderes hoy. Hoy no se acercan el pueblo de Israel disperso a los líderes preguntando por fiestas de Elohim, preguntando por el Shabbat, y en lugar de reconocer que esta revelación proviene de Yahshua, que es la palabra de Elohim, tratan de convencer al pueblo de Israel disperso de que esto ya no aplica. Dicen, no, espérate, guardar el Shabbat, guardar fiestas de Elohim, comer kosher, ¿cómo se te ocurre? Esas son prácticas judaicas. ¿Te das cuenta? ¿Continuamos? Daniel capítulo 2, versículo 12 y 13. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Mira, Nabucodonosor sabía que la falsa religión era peor que inútil, y él no tenía ninguna utilidad de hombres sabios que no podían traerle la sabiduría de Elohim. Así que entonces él manda matar a todos los sabios de Babilonia. Y fíjate todo lo que provocó un sueño que perturbó al rey, es decir, limpia entre los sabios de Babilonia. ¿Y qué crees? Una limpia muy similar entre los sabios, y lo pongo entre paréntesis, entre el mismo pueblo de Israel. Vamos por favor a Lucas, capítulo número 13, del versículo 25 al versículo número 30. Lucas capítulo 13, versículo 25 al versículo número 30 dice: Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apártense de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Elohim, y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿No te parece interesante? Una limpia muy similar entre los sabios. Repito, y lo pongo entre paréntesis, la palabra sabios. Palabras fuertes sobre todo para todos los líderes religiosos, indoctos de la palabra de Elohim, que enseñan acerca de una falsa y muy mal entendida libertad. Fíjate lo aberrante e incongruente. Fíjate muy bien. Si sabemos que Yahshua es la palabra de Elohim, sabemos entonces que Yahshua es la Torah. Yahshua es la ley. Yahshua es la instrucción. Pero fíjate lo que dicen las religiones. Dicen que vino Yahshua, el Mesías, a darnos libertad de su ley. Esto quiere decir entonces que Yahshua vino a liberarnos del mismo. ¿Te das cuenta? Lo que dicen las religiones, dicen es que Yahshua vino a liberarnos de su ley. Pero si sabemos que la ley es el mismo Yahshua, lo único que están diciendo las religiones es: Yahshua vino a liberarnos de sí mismo. ¿Cómo? ¿Te das cuenta de lo incongruente? Amado pueblo de Israel, solo a través de Yahshua, que es la palabra de Elohim, que es la instrucción, podemos llegar a nuestro Creador. Juan capítulo 14, versículo 6 al versículo número 15. Yahshua le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais,
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yahshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿quién lo hará? El mismo Yahshua, porque Yahshua es Yahweh. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira, está más que claro. ¿Quieres llegar al Creador? Un solo camino. Yahshua, la palabra de Elohim, que no vino a darnos nuevos mandamientos, que no vino a crear una nueva religión, que no es una persona distinta a Elohim. Yahshua, la palabra de Elohim, es la misma Torah. Éxodo capítulo 20, versículo número 1. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Ojo, y te lo voy a decir más claro todavía. Leímos ahorita Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, habló Elohim todas estas palabras diciendo. Vamos a verlo más claro todavía. Vamos por fuera de Deuteronomio capítulo 5, del versículo número 1 al versículo número 5. Dice, llamó Moshe a todo Israel y les dijo, y subraya por favor esta parte, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros. Ojo y subraya esta palabrita por favor, para declararos la palabra de Yahweh. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Fíjate bien, ¿qué fue lo que declaró Moshe? Leímos ahí la palabra de Yahweh, la cual vimos en el versículo número 1 que la palabra de Yahweh son estatutos y decretos. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? Yahshua es la Torah encarnada y solamente a través de él podemos llegar al Creador. Continuemos. Daniel capítulo 2 versículo 14 al versículo número 16. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel obviamente era inocente en todo esto, pero él, calmada y discretamente, lidió con una crisis. La calma de Daniel en esta crisis mostró qué clase de hombre era Daniel. Daniel en realidad era un verdadero israelita, particularmente de la casa de Judá. Yo te pregunto, hoy, ¿cómo solemos actuar ante las crisis del tipo que sean? ¿Mostramos la misma calma que tuvo Daniel? ¿O solemos arrebatadamente tomar decisiones? Fíjate bien, Daniel pidió un poco de tiempo al rey. Daniel sabía que la emuná, creer, confiar y obedecer, implicaba tiempo. Continuamos, Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Ojo, para que pidiesen misericordias del Elohim del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Lo repito, para que pidiesen misericordias del Elohim del cielo. Mira, Daniel sin duda estaba en el tipo de situación
donde solamente Elohim podía satisfacer su necesidad y nadie más. Él sabía, como pueblo de Israel, lo importante que era para él y para sus compañeros la oración. Esto es emuná. Daniel tenía la confianza de que Elohim podía hacer un milagro nunca antes visto. Pues seguramente, como pueblo de Israel, Daniel conocía la historia de su antecesor, Joseph, quien pudo interpretar un sueño, pero nunca acerca de un suceso en donde reconstruyeran un sueño. Se trataba, por lo tanto, de un suceso único en la historia del pueblo de Israel. Daniel sabía perfectamente quién era Yahweh, el Elohim del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al versículo número 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y mira, aquí quiero abrir un paréntesis muy rápido. Pues leímos, bendito serás tú en la ciudad. No habla de una ciudad en lo particular. No habla del territorio físico de Jerusalén. Porque Elohim sabía perfectamente que su pueblo en algún momento se encontraría en el exilio y disperso por el mundo entero. Daniel, de hecho, no estaba en Jerusalén, él se encontraba en Babilonia, ¿te das cuenta? Así que tenemos entonces que Daniel sabía perfectamente que él debía escuchar atentamente la voz de Elohim. ¿Cómo? Orando. Daniel capítulo 2 versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Elohim del cielo. Fíjate, el secreto fue revelado a Daniel. Esto no era religión, sino revelación. Daniel no lo descubrió, Elohim se lo reveló a él. Hoy, el saber que el amado pueblo de Israel, del cual formamos parte tú y yo, no es que se haya descubierto, es que Elohim lo está revelando. Por ejemplo, por mucho tiempo leíamos acerca del profeta Ezequiel, el valle de los huesos secos. Y no es que alguien haya descubierto que esos huesos secos somos tú y yo como parte del pueblo de Israel. Es que Elohim lo ha revelado. ¿Y cómo ha sucedido esto? A través de buscarlo, no a través de una religión, una revelación, repito, que se ha dado por buscarlo, no a través de una religión, sino porque se trata de una revelación que se daría en los postreros días y no antes. Hechos capítulo número 2, versículo 17 y versículo número 18. Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Te das cuenta? El hecho de saber que somos parte del amado pueblo de Israel, hoy injertados en el buen olivo que es Yahweh, alimentándonos de su palabra, Yahshua, no es que haya sido descubierto por alguien. Es la revelación que ha estado dando el espíritu de Yahweh, lo cual solo sucedería al final de los tiempos. ¿Cuál es el problema hoy día? Líderes religiosos creando dogmas, convirtiendo sus palabras en ley sin la mínima revelación, solo siguiendo palabras de hombres. Mira, hoy, si realmente los líderes religiosos dejaran y soltaran todas las palabras de Roma, hoy convertidas en ley, permitirían que el espíritu de Elohim les revelara qué es el Shabbat, les revelara la importancia de las fiestas, el sentido profético acerca de las fiestas, que les pudiera revelar acerca de la alimentación kosher, y cómo todo esto sigue vigente para el pueblo de Israel físico y no espiritual como nos lo enseñó por mucho tiempo la religión. ¿Continuamos? Daniel capítulo 2, versículo 20 al versículo número 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Elohim de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
A ti, oh Elohim de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué palabras de exaltación de Daniel hacia el Creador. Leímos, él muda, él quita. Daniel exaltó a Elohim por su poder, por su fuerza. Fíjate bien, Daniel pensó cómo Elohim estaba al mando de todas las cosas. ¿Cómo Elohim es más poderoso que un poderoso rey? Como Nabucodonosor. Da, revela. Daniel exaltó a Elohim por su comunicación con el hombre. Todo el poder y fuerza de Elohim serían de poca ayuda para Daniel si Elohim se mantuviera en silencio. Daniel estaba agradecido de que Elohim revelara de su gran conocimiento. Leímos, porque nos has dado a conocer. Mira, Daniel tenía la certeza, Daniel tenía emuná. Él creía, confiaba y además estaba obedeciendo para que le revelara la respuesta, aún antes de confirmarlo delante de Nabucodonosor. Hoy veo con tanta tristeza cómo es que las personas le dan gloria a todo menos al Creador. Hoy veo con tanta tristeza cómo las personas le dan gloria a dioses porque de Elohim se han olvidado. Justo como lo habló el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo número 16, versículo número 23 al versículo número, vamos a leer hasta el 36. Dice, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Yahweh el Señor, te edificaste lugares altos, te hiciste altares en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne. Aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Yahweh el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como una mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada en tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Qué fuertes palabras para un pueblo de Israel que ha adulterado, que ha fornicado. Hoy yo te pregunto, ¿a quién sueles dar la gloria de tus victorias? Porque hoy es tan común escuchar, yo doy gracias a Dios, pero a la Virgen. Yo doy gracias a Dios, pero a San Fulanito. Yo doy gracias a Dios y a mi líder espiritual. ¿A quién estás dando la gloria hoy? Daniel dio la gloria completa a Elohim. Daniel, continuamos, capítulo 2, versículo 24 al versículo número 30. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual le dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y en que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ojo, versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Fíjate, Arioc intentó llevarse el crédito, diciendo, he hallado, he encontrado. Pero Daniel fue muy claro, el crédito era para el Elohim del pueblo de Israel. Continuamos, capítulo 2, versículo 31 al versículo número 35. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Qué palabras tan interesantes! Mira, la descripción de Daniel fue muy clara. Una imagen muy grande hecha de diferentes materiales. Oro fino, plata, bronce, hierro, parte de hierro y en parte de barro cocido. Era una imagen espectacular. Una imagen que fue destruida por una piedra no hecha con mano. Y lo que quedó de ella fue llevado como el tamo, mientras que la piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a continuar. Daniel capítulo 2, versículo 36 al versículo número 45. Dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte del barro cocido del alfarero y en parte del hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Ay, ay, ay! Daniel cumplió con decirle a Nabucodonosor cuál era el sueño, lo cual le dio además credibilidad cuando le explicó lo que el sueño significaba, es decir, la interpretación. Claramente se dijo que Nabucodonosor era la cabeza de oro y que después de él vendrían otros reinos, cada uno representado por diferentes materiales que vio Nabucodonosor en su sueño. Después de la sucesión de reinos, luego llegó el último reino, que vemos aquí colocado por Elohim. Mira, es interesante el saber que este sueño profético fue cumplido a lo largo de la historia. Pero como sabemos, hay aspectos también que aún no se han cumplido. Veamos algunos de ellos. 3 imperios dominantes. A lo largo de la historia vemos cómo después de Babilonia llegaron los medopersas,
luego llegó Grecia y luego llegó Roma. La naturaleza de estos imperios fue exactamente reflejada en la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño. Los imperios que sucedieron a la cabeza de oro de Nabucodonosor fueron inferiores en cuanto al gran poder absoluto que tuvo Nabucodonosor en su momento. Nabucodonosor fue una monarquía absoluta, y los imperios que le sucedieron progresivamente fueron menores, y duraron más que Babilonia, pero ninguno tuvo un poder tan centralizado como Nabucodonosor. Babilonia, la cabeza de oro, era una autocracia absoluta. Persia, una oligarquía monárquica, siendo los nobles iguales al rey en todo menos su cargo. Está representada por la plata. Luego tenemos a Grecia, que aparece después como bronce, indicando un valor menor de su aristocracia, de la mente e influencia. Pero también por último tenemos a Roma, un imperialismo democrático con un dominio militar dependiente sobre la elección de ejército y ciudadanía, y administrado en el espíritu de la ley marcial. Aparece después como el hierro. El reino de bronce era aquel el cual dominaría sobre toda la tierra. En efecto, el imperio griego de Alejandro fue el más grande entre aquellos comparados. Luego tenemos el imperio babilonio, que permaneció por 66 años, el imperio medo-persa por 208 años, el imperio griego por 185 años y el imperio romano permaneció por más de 500 años. Ahora, interesante que leemos que en los días de estos reyes el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, lo que está describiendo el cumplimiento de esta profecía en un futuro. Dice, la piedra hecha no con mano desmenuzará una confederación de reyes, representado por los pies de la imagen, y luego el reino de Elohim dominará la tierra. Desde la caída del imperio romano, no ha habido un imperio que domine al mundo de igual manera que Roma. Muchos han intentado, los hunos, el Islam, el tan llamado Santo Imperio Romano, Napoleón, Hitler, pero ninguno ha tenido el éxito. Cada uno de ellos ha tenido gran poder e influencia, pero nada en comparación al Imperio Romano. El Imperio Romano, en una u otra forma, hoy continúa vigente, como el antimesías, pues está en contra de las palabras de Elohim. Y justo hoy vemos cómo el Imperio Romano se ha convertido en la gran ramera, un reino que, si pudiéramos llamarlo de esta forma, que con todos los reyes de la tierra ha fornicado, justo como lo describe el libro de Apocalipsis, del capítulo 17 al capítulo 19. Pero leímos también que este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Este último imperio mundial será de acuerdo a la naturaleza del barro mezclado con el hierro. Tendrá más la imagen de una fuerza real, pero después de esto, ¿qué crees? Vendrá Yahshua, el cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Leímos ahí un sueño verdadero y fiel en su interpretación. Daniel no adivinó o analizó a través de él. Elohim anunció el futuro, un futuro que, por cierto, estamos viviendo. Daniel capítulo 2, versículo 46 al 49 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Elohim vuestro es Elohim de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, este gran rey estaba obviamente impresionado. Él no tenía el hábito de mostrar tal respeto a ninguna persona, menos a un esclavo extranjero, quien estaba además a punto de ser ejecutado con el resto de los hombres sabios. Nabucodonosor sabía que no era el mismo Daniel quien reveló estas cosas, sino el Elohim de Daniel lo reveló a través de él. Y qué interesante el saber que Daniel quería que la gloria fuera para Elohim, y así fue. Daniel no solamente libró su vida, sino que también fue promovido a un cargo, y se aseguró que sus amigos también fueran promovidos. Pero qué interesante, como leíamos ahí, y lo vuelvo a leer, un sueño verdadero y fiel en su interpretación.
Amado pueblo de Israel, hoy justo estamos viendo este sueño verdadero y su fiel interpretación. ¿Cómo es que vendrá Yahshua, nuestro Mesías, y derribará todos estos reinos que han existido? Pero vemos cómo este reino, último reino, representado hoy por el imperio romano, vemos ahí, de acuerdo al sueño, que sería grande y que aún así sería desmenuzado. Amado pueblo de Israel, estamos viviendo tiempos proféticos. De ti depende el realmente ser obediente a las palabras de Elohim o seguir dándole crédito a otros dioses y no al Elohim que es tu creador. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.